¿Sí? Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta clase magistral que se retransmite vía streaming, gracias a los que están al otro lado de la pantalla y gracias a los poquitos que están aquí acompañándonos. Me acompaña esta tarde Antonio Rivero Tabarillo, que ha venido expresamente fuera, que es nacido también en la ciudad de Melilla y a la cual le une un vínculo sentimental muy importante para dar su charla magistral enmarcada en el seminario virtual que ya lleva celebrándose más de un mes, que se llama De la creación a la librería y que nos habla del oficio del escritor. El oficio del escritor, que es un oficio importante y un oficio muy personal también, tiene una parte muy personal, muy creativa. Entonces, los distintos seminarios han tenido una parte más técnica que se ha desarrollado al principio y que han hablado tanto de la creación, de la inspiración, de la edición, de la traducción, hasta llegar a las librerías, con también todos los derechos de autor. Y ahora nos acompañan los distintos escritores y escritoras para finalizar este seminario contándonos en primera persona qué es eso de escribir, qué es eso del oficio de escribir y cómo acercar la literatura a los diferentes lectores y lectoras, cómo transmitir la pasión por escribir, en qué consiste esto de escribir, cuál es la inspiración, o si algo a él le inspira, o cuál es la parte más técnica, es decir, todos los avatares que significa ser escritor. Él tiene la suerte además de poder vivir de lo que escribe y sin más, él va a iniciar ahora mismo la charla, los voy a dejar con él. Antonio, bienvenido, muchísimas gracias, bienvenido a la ciudad de Melilla, que también es su ciudad. Muchas gracias. Bien, pues hola a todos, muchas gracias. Efectivamente, esta actividad se realiza gracias al Ministerio de Cultura de España, a la Asociación Colegial de Escritores, a CEDRO, que es el organismo que se ocupa de los derechos reprográficos, y también quiero dar las gracias, lógicamente, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla por su hospitalidad. Diferentes autores van a estar en ciudades de España transmitiendo su experiencia personal sobre la creación literaria desde sus diferentes géneros y trayectorias. Y en este caso yo tengo el honor, porque no es una palabra más que escoja, digamos, tirando de tópicos, sino porque es una realidad muy sentida de estar hoy en Melilla, que es una ciudad en la que nací. Efectivamente, yo nací aquí en el año 1963 y es el lugar en el que mis padres estuvieron una década, casi 11 años, al comienzo de su vida en común. Se suele decir o repetir lo que ya dijo Max Aub, que uno es de donde ha hecho el bachillerato. Siendo eso cierto, sin duda, pero yo añadiría que probablemente uno sea también del lugar en el que sus padres fueron jóvenes y felices, y yo, lógicamente, soy de Melilla por nacimiento y porque hubo esa convivencia en esta ciudad. Una ciudad a la que he vuelto poco, por otra parte, pero recuerdo perfectamente que la vez anterior, hace 11 años, fue con motivo de la publicación del primer tomo de la biografía que dediqué a Luis Cernuda. De aquí de Melilla, de la UNED, tuvieron conocimiento de mi procedencia melillense, porque siempre la he tenido a gala, y a partir de ahí pues estuve en la ciudad de una conferencia y pude de algún modo retornar tras mucho tiempo. Y Cernuda no es ocioso mencionarlo aquí, porque él escribió un texto que creo que se aplica muy bien a lo que estamos ahora haciendo en este instante, que fue Historial de un libro, en el cual, cuando iba a salir la tercera edición de La realidad y el deseo en México, que era, pues, como saben, la suma de su obra poética, él se sentó, reflexionó e hizo una especie de trayectoria de lo que había sido su escribir hasta ese instante. Y es un texto particularmente aleccionador, porque no solamente Cernuda, de una forma absolutamente sincera, sin, digamos que altisonancia, con una gran humildad, habla de su evolución,
una evolución que por otra parte es la de uno de los más grandes poetas del XXVII y de todo el siglo XX español, sino que además aquí y allá hace comentarios muy certeros sobre el proceso de escritura. Él ya desde la cumbre de su edad y de la obra que le respalda, que es muy importante, se da cuenta de que hay pues cosas que aprendió, trucos que ha ido incorporando, también errores, y de algún modo aquí y allá en ese texto historial del libro va informando de una serie de pistas que a cualquiera que escriba le pueden servir. Y yo de algún modo lo que se me ha pedido es que haga aquí otra especie de un historial de un libro o de una vida, porque ambas cosas se confunden, son al cabo la misma, de modo que si en las sesiones previas se han impartido materias relativas a los diferentes oficios del libro y sus géneros, especializaciones, etcétera, hoy se nos pide que hablemos, y me sonroja un poco porque no querría ser narcisista, pero se nos pide que hablemos de la evolución propia y de cómo nos acercamos al mundo del libro. Yo voy a intentar hacerlo, pero siempre aplicándolo, como Cernuda en su día, a posibles lecciones que he aprendido para poder compartirlas. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de eso, comunicar. El escritor comunica a través de sus textos literarios, pero por otra parte, quien ya tiene una experiencia a sus espaldas, pues puede igualmente de tú a tú compartir esas enseñanzas que en su caso han sido aprendizajes. Yo recuerdo, lógicamente, que cuando era pequeño pues leía bastante, en mi casa había bastantes libros y yo creo que ahí ya había un germen que fue el que propició la receptividad a lo que era el mundo de la letra impresa, ya cultivado como algo propio. Pero no tuve ninguna, digamos, veleidad literaria hasta que tenía 17, 18 años. Había hecho las consabidas redacciones en el instituto, cuentos, ese tipo de ejercicios, pero recuerdo perfectamente el día en el que, estando en COU, el curso de orientación universitaria, ya digo 17, 18 años, se nos leyó un poema de Juan Ramón Jiménez que a mí me pareció, lo diré francamente, me parece una tontería. Lógicamente, un adolescente a esa edad lo que hace es, pues, digamos que ser rebelde contra el mundo, ser díscolo y un tanto, pues, digamos, insolente. Y esa impertinencia mía me hizo decir, pero si esto es tan tonto que lo puedo hacer yo también. Y ahí está el proceso mental, una especie de cortocircuito, un flash, una asociación de neuronas por la cual uno se da cuenta de que lo que es imitar, incluso de una forma, digamos, para hacer mofa de lo que era un supuestamente ridículo poema de Juan Ramón, que le digo cuál es, era uno que comienza, cantan, cantan los pájaros que cantan, y tenía unas repeticiones, una especie de sonsonete que a aquel joven que fui le pareció ridículo, pues tratando de hacer algo parecido, compuse un poema, llueve, llueve, no sé qué, y me di cuenta de que más allá de la anécdota, de que esto hubiera sido propiciado por una imitación, me di cuenta de que las palabras se organizaban, que había que otorgarles una voluntad creativa, de manera que, aunque fuera en tono burlesco, ya se estaba inoculando en mí el comienzo de la escritura. Y de ahí pues mucho Juan Ramón. En aquella época realmente aquel objeto de mi burla se convirtió en un maestro. Recuerdo la famosa segunda antología poética en la cual él reunió pues los poemas que él quiso salvar de muchos libros que luego no publicó o que se publicaron póstumamente, y era un tesoro en el cual bebí, y a través también de la imitación empecé a ir, digamos que, educando mi mano para escribir poemas. Creo que la imitación es algo fundamental, creo que habiendo modelos tenemos que fijarnos en que sean de calidad y que nos planteemos el reto de tratar de reduplicar lo que en esas páginas hay, porque hay un problema que sufre la literatura y en general el que comienza en ella, que es el de, digamos, el
adanismo, la idea de que la literatura comienza con uno mismo y de que no hay nada anterior y que tal cual se puede uno poner a escribir con esta especie de, y entre comillas, esta idea un tanto ridícula de expresar mis sentimientos. La literatura no es la expresión de los sentimientos, sino de una forma muy concreta y a través de una serie de cedazos, de filtros que van de algún modo quitando la ganga, la escoria y quedándose con el diamante. De ese modo, en ese ejercicio práctico, el poeta o el escritor se educa, pero tiene que aprender. Y decía que los modelos son importantes y esta idea de fijarse que han hecho otros anteriormente. Yo leí mucho, lógicamente, y empecé a escribir. Hoy, ayer, estos días, recordando pues los inicios con objeto de hablar esta tarde aquí, pues me di cuenta de que algo fundamental también que hice y que creo que es útil era pasar a limpio aquellos poemas, porque la mera redacción inicial, si aquello tiene algún valor artístico, en general luego dista bastante de lo que conocemos como el fruto ya impreso. Todo escritor, todo poeta corrige, y el hecho de tener que pasar en cuaderno, porque no había ordenadores en aquel tiempo, tener que pasar lo que era un garabato, unas ideas desordenadas, a limpio, con buena letra, en una especie de disciplina para que aquello fuera legible, eso permitía que los textos, los poemas, se depuraran y que adquirieran una especie de voluntad de perdurar. Fíjense que muchas veces hablamos de que tal frase es lapidaria, de que merece ser grabada en mármol, pues efectivamente son las frases que tienen una redondez, una especie de perfección absoluta y que precisamente por eso, por su carácter memorable, se aposentan en la memoria, en el recuerdo de todos nosotros y tienen una capacidad de impacto mucho mayor que las mismas palabras expresadas de un modo más torpe o una idea que ni siquiera ha llegado a alcanzar las palabras idóneas para expresarse. Dije que aquello era sobre los 18 años, entré en la facultad y hice, tras un primer año fallido de Derecho, me pasé a Filología, y en Filología, lógicamente, las lecturas eran numerosas y ahí pues tuve ocasión de manera ordenada enfrentarme a textos que luego me iban a interesar. Pero, sinceramente, he hallado siempre más estímulos literarios fuera de las aulas que dentro de ellas, siendo lo recibido en la universidad muy importante, pero, por ejemplo, recuerdo perfectamente que lo que se impartía en literatura en cuanto a la métrica, pues eran ideas de el cómputo de los versos, de las sílabas, del tipo de estrofas, etcétera, pero era de una manera un tanto teórica y también de memoria, no había realmente, en mi caso en particular, no había una aplicación concreta a lo que se enseñaba. Y realmente luego, andando el tiempo, me di cuenta de que algo que yo no aprendí, probablemente por culpa mía, pero quizá también porque no me lo enseñaron, era fundamental, que era que las palabras en los versos no solamente están en un orden, aunque cumplan el número de sílabas que la preceptiva impone, sino que tiene que tener unos acentos en determinados lugares. La situación de estos acentos es fundamental porque es lo que hace que se separe de un texto normal un texto eufónico, y la poesía es música y es ritmo, y es algo que se aprende con el ejercicio constante. Y ahí viene algo fundamental que me ocurrió, de lo cual aprendí, y que hay una lección que yo podría compartir con ustedes, que es la siguiente. En las muchas lecturas que hice en aquel momento, estuvo una de los sonetos de Shakespeare. Precisamente yo había leído mucho en español y también leía en inglés, tenía un buen nivel de inglés, pero quería leer a Shakespeare en mi propia lengua. De modo
que me llamó la atención un librito de la editorial Visor, en el cual se recogían aproximadamente unos 50 de los 154 sonetos de Shakespeare, la tercera parte. Y era del argentino Manuel Mujica Lainez, y me llamó la atención que, preservando el sentido de lo que se decía en el original, igualmente mantenía el ritmo y lo hacía absolutamente delicioso a la hora de leerlo. Un inciso: la lectura de la poesía ha de realizarse, aunque sea para uno mismo y no compartida, declamada, pero tiene que hacerse haciendo hincapié en dónde están, repito, los acentos, cómo se cortan los versos, etcétera, porque no es una escritura normal, es una escritura con pautas, que esto nos llevaría muy lejos y no es cuestión ahora de hablar sobre ello, pero es una escritura que tiene unas simetrías, unos ecos, unas, digamos, correspondencias con ciclos, con leyes físicas incluso, y que esto tiene una forma de ordenar el lenguaje muy concreta. Pues como decía, me di cuenta de que las traducciones de Mujica Lainez eran muy brillantes porque permitían leer como poesía lo que poesía sin duda era. Y también, como imitación, Mujica Lainez fue un segundo Juan Ramón para mí, porque dije, bueno, pues voy a traducir los 100 y pico que él no hizo, siguiendo su sistema. Y luego finalmente hice el resto, es decir, que completé toda la serie de los sonetos. Y eso para mí fue providencial, porque, entre otras cosas, más allá de profundizar en ciertos tópicos literarios, ciertas metáforas, ciertas comparaciones que luego han tenido un cultivo bastante importante, pero para mí lo fundamental es que es como si cada vez que me enfrentaba a la traducción de un soneto fuera a un gimnasio de la lengua, un gimnasio que no se ejercitan los bíceps y el resto de músculos, sino que se ejercita la musculatura verbal, que exige un adiestramiento, una disciplina, digamos, un rigor. La traducción exige rigor, como lo exige también la creación. Se da además la circunstancia, y esto ya es una cuestión métrica que tampoco querría profundizar en ella, pero que la lengua inglesa pues tiene palabras mucho más cortas en general que las españolas para decir lo mismo. Siempre empleo el mismo caso. Un caso que, extrapolado matemáticamente, nos daría una diferencia abismal. En español, casa tiene 2 sílabas, en inglés tiene una, house. El español, en teoría, no es así, pero se podría decir que tiene el doble de sílabas que el inglés. No es cierto, pero es verdad que tenemos más para decir lo mismo. Eso, para intentar mantener lo que Shakespeare escribió en un soneto nuestro, exige buscar sinónimos más breves, jugar con las sinalefas, ahormar todo lo que ahí está a el nuevo molde con el que vamos a trabajar, manipular, en suma. Manipular, que es aquello que el escritor hace con la palabra, que es a su vez lo que trata de expresar una idea, un sentimiento, etcétera. Pero no olvidemos nunca que es mediante un uso como el alfarero con su barro, como cualquier artesano, como quien sopla vidrio, exige una manipulación y unas estrategias, unas técnicas que el tiempo va perfeccionando. En aquel instante, yo creo que ya tenía la secuencia entera de los sonetos y dejé la universidad para trabajar en una librería. Yo he sido 17 años librero y de algún modo me gusta enormemente saber que tengo una visión, digamos que amplia, global del mundo del libro, porque realmente he hecho absolutamente de todo en el mundo del libro, salvo, creo que agente, no he sido agente, aunque en más de una ocasión he derivado manuscritos a quien podría publicarlos y en algunos casos ha sido fructífera la gestión, y poco más, porque todo, absolutamente todo lo que gira alrededor del libro lo he hecho. Entonces,
Siendo librero, estuve en una librería de idiomas, luego pasé a la Casa del Libro, dirigí la Casa del Libro en Sevilla, la mayor librería en aquel momento de Andalucía, y ahí tuve también la ocasión, que para mí fue una oportunidad muy valiosa, de no limitarme a el comercio del libro, tan importante como es, sino que además se me permitió, y de hecho se me pidió, y lo hice de muy buen grado, organizar actividades en la librería. Y una de las actividades que desde el principio pensé era que había que crear un taller de creación literaria. No había tantos en aquel momento, en el año 2000, luego han proliferado, pero en aquel instante era relativamente novedoso, y eso permitía pues que una serie de personas se reunieran en torno al libro, al debate, y que también fueran pues haciendo sus pinitos en la escritura. Curiosamente, mi primer libro como tal de poesía se publicó en el año 2002, yo ya estaba en la Casa del Libro, y tenía un título un tanto extraño, porque quizá por esa rebeldía de la que hablé al principio y que en realidad corresponde a cualquier creador artístico, yo detesto el inglés convertido en la lengua de la comunicación para los negocios y todas las pamplinas, digamos que de la globalización y de una lengua franca para todo aquello que no nos interesa, un mundo despiadado y antihumano. Pero por el contrario, el inglés como lengua literaria es una absoluta maravilla, ya lo demostró mi amado Shakespeare, y el título que le puse al libro era, traducido al español, era Adiós a la poesía, era Farewell to Poesy en inglés. Dos palabras arcaicas, porque farewell es una palabra arcaica y poesy no es poetry, es una palabra que se emplearía aproximadamente del siglo XV al XVII, como mucho. Ahí ya había una voluntad literaria, pero fíjense, Adiós a la poesía era mi primer libro de poemas. ¿Por qué? Pues porque realmente el poético es el género más ajeno a la voluntad del creador de cuantos existen. Uno puede sentarse a escribir pues un ensayo sobre un tema que le preocupe o sobre el cual tenga conocimiento, puede intentar urdir una historia que se convierta en novela o más brevemente en cuento, ya son cuestiones relativas a la inventiva. Pero sin embargo el poema auténtico surge con una fatalidad que es casi siempre ajena al propio autor. El autor puede estar atento, encauzarlo, luego darle forma, pero ese primer verso que el tópico dice que lo dan los dioses, pues lógicamente surge y muchas veces no es algo buscado, sino impuesto. Pues por esa razón, muchas veces al que escribe le aqueja la duda de si podrá volver a escribir otro poema. Y esto tiene una doble vertiente. Por una parte es una especie de maldición y de espada de Damocles de saber que cualquier poema puede ser el último, pero por otra parte a cada verso escrito le otorga una intensidad y una, digamos, voluntad de vivir que le otorga sangre en las venas, que hace que el esfuerzo merezca la pena. De tal modo, curiosamente, repito, el comienzo fue una especie de despedida, pero porque ya asumía que la volatilidad de la poesía es algo que amenaza. Curiosamente, luego he escrito muchísimo más, no se cumplió, digamos, que esa profecía de que iba a ser el adiós, pero vinieron otros libros. Libros que fueron simultáneos a la traducción. La traducción, en mi caso de poesía, aunque luego posteriormente he traducido también bastante narrativa, ensayo, libros de varios géneros, pero la traducción, y ya lo experimenté cuando hice los sonetos de Shakespeare, es una herramienta perfecta para quien comienza a escribir. Como dije antes, facilita el ejercicio diario, el adiestramiento, el poner a punto las capacidades que uno tenga,
y por otra parte permite estar en contacto directo con muchos de los mejores que nos han precedido en otras lenguas. El caso de entrar en el taller de un gran poeta, por ejemplo, el romántico inglés John Keats, que traduje en una antología que me dio muchas satisfacciones, pues eso es impagable. ¿Quién no va a querer entrar en el taller de un poeta así? ¿Quién no va a ver desde atrás, como la trama de un tejido? ¿Quién no va a querer ver cómo está hecho el poema y qué engranajes están operando ahí para traérselo a su propia lengua? Pues eso es absolutamente un privilegio que otorga satisfacciones, pero que por otra parte, además, al creador le da técnica, le hace correr en la cinta, levantar pesas, todo aplicado al lenguaje. Y yo realmente, mi gran aprendizaje, mi taller de poesía, entre comillas, se ha realizado gracias a la traducción. Una traducción que en muchos casos pues, se convierte en obra propia. Yo distingo lógicamente quién firma, pero la capacidad de asumir como propio aquello y de convertirlo en un nuevo objeto estético es muy importante. En alguna ocasión he dicho que para mí la poesía es una especie de droga, de heroína, y que la traducción es su metadona. La traducción es una especie de sucedáneo que permite no derrumbarse y estar ahí. Como dije, la traducción sí se puede hacer como ejercicio y, sin embargo, la escritura de un poema genuino propio pues es algo que escapa a lo que uno pueda desear, y de algún modo esta capacidad de, si no puedo escribir siempre un poema, si por el contrario puedo traducirlo, pues te permite dormir bien más de una noche. Traducciones, como decía, he hecho muchísimas y me han aportado pues de todo. Al cabo de un tiempo también, y ahora podríamos tocar un poquito este otro aspecto, me dediqué a la edición, fui editor freelance de una editorial y yo trabajaba en casa, seleccionaba manuscritos, preparaba los textos, etcétera, y eso también fue pues una manera de aplicar lo que ya había aprendido, y por otra parte también un aprendizaje. Siempre todo es un aprendizaje continuo, nada de verdad que importe queda en saco roto, todo tiene una especie de sedimentación que se va incorporando a la trayectoria de cada cual. Y hubo un momento en el que también me tentó hacer otro género literario que no era la poesía, que era la biografía. Y precisamente la biografía de Cernuda, a la que me referí al comienzo. Hubo un momento en mi vida en que dije, he estado postergando durante mucho tiempo hacer cosas que quería y ahora voy a intentar hacerlas. Y una de ellas es dedicarle una biografía extensa, digamos que al modo anglosajón, con gran minuciosidad, a Cernuda. Cernuda nació en 1902, es decir, el año 2002 se cumplió un siglo de su nacimiento. Hubo pues muchas actividades, congresos, publicaciones en torno a la efeméride, y al cabo de un tiempo pensé que era la ocasión de ordenar las aportaciones de los tiempos recientes, hacer una investigación propia y consolidar la información que teníamos de Cernuda con la nueva que yo pudiera aportar por mi parte. De modo que me lancé a un proyecto ambicioso que era escribir la vida de Cernuda con exhaustividad. Lo que pasa es que, como en su vida en particular hay una fecha que es una especie de corte radical, que es el 14 de febrero del año 1938, cuando él parte de España para ya no regresar, hice un primer tomo que era Luis Cernuda, Años Españoles, y luego Luis Cernuda, Años de Exilio. El primer tomo
tuvo la fortuna de obtener el premio Comillas, que es el más prestigioso de biografía de nuestro país, y permitió que me contrataran, que estaba todavía por escribirse el segundo tomo, con un anticipo, y este anticipo de hecho me lo gasté todo en viajar a Estados Unidos, México, Inglaterra, los lugares en los que Cernuda había estado, que algunos ya conocía, otros no, para in situ trabajar sobre su vida. Y también de la biografía podría compartir con ustedes algunas lecciones, no sin antes beber un poco de agua porque me estoy quedando seco. Para escribir una biografía es fundamental, en mi opinión, por supuesto, manejar archivos, hemerotecas, tratar de entrevistar a personas que conocieron al biografiado, si aún viven, pero también, sin duda, trasladarse a los lugares en los que esa vida tuvo lugar. Porque realmente cuando uno se mete en el pellejo de otro es cuando ve la luz determinada que esta persona vio, cuando recorre los paisajes que recorriera, etcétera. Y con Cernuda me pasó una cosa muy, digamos que llamativa, que es la siguiente. Cernuda en el año 49 viaja de Estados Unidos a México por primera vez en unas vacaciones, y México le deslumbra porque es una especie de recuperación del idioma español. Por otra parte también ve una gran sintonía entre mexicanos y españoles, se enamora también, y todo esto hace que escriba un libro que era Variaciones sobre tema mexicano, y también que decidiera al poco tiempo trasladarse a México y dejar su vida muy estable, acomodada. Ya era un profesor considerado en Estados Unidos. Y claro, cuando yo fui a México por primera vez para recabar información sobre Cernuda, recuerdo que llegué a la Ciudad de México, antiguo Distrito Federal, un 15 de febrero. Y el 15 de febrero, pues al mediodía, pues hacía 24, 25 grados, 26, podías ir en manga de camisa, la vegetación recordaba a la andaluza, toda la mediterránea en general, la luz, todo hacía que me sintiera en casa. Y yo pensé, ¿cómo Luis Cernuda, que era un amante del sol, del sur, cómo no iba a querer irse a México si ese mismo 15 de febrero, donde él estaba, que era Massachusetts, en la costa este, en Nueva Inglaterra, ese día, por ejemplo, la nieve podría tener 40 centímetros de altura, cuando a lo mejor la temperatura era 10 bajo cero? Una persona amante de la luz, del calor, del contacto de los cuerpos, ¿cómo no iba a querer irse a México? Y esto, que se puede argumentar y leer por escrito, cuando se percibe de forma unívoca es cuando uno está allí, en Coyoacán, en la calle Tres Cruces, donde Cernuda vivió y murió. Porque hay una especie de epifanía, de manifestación de fenómenos, en este caso meramente meteorológicos, pero que uno asimila, destila y convierte en entendimiento. Y eso para mí fue muy importante, que de una forma u otra también comprendí en diferentes lugares que él estuvo. Es decir, hay un trabajo, digamos, mecánico de acopio de datos e informaciones, y luego también hay un ponerse en el lugar de y tratar de entender a esa persona. Y esto me lleva también a una deriva, que es la que al cabo de un tiempo tuve hacia la novela. Yo no he sido nunca un gran escritor de prosa, tengo varios libros de prosa, tengo libros de viajes, tengo ensayos, pero no me había tentado la narrativa. Y sin embargo hubo un momento en el que me di cuenta de que la biografía, que era un género que creo que controlaba,
tenía, digamos que, sus zonas de sombra, al igual que cuando uno conduce su coche, pues tiene que estar pendiente de los 3 espejos y procurar tener una visión global para ser el que controla el auto y que no haya ningún problema alrededor. Es importante también que el escritor tenga una visión de conjunto y pueda ver qué está sucediendo a su alrededor. Y si la biografía tiene lagunas, es decir, si no sabemos qué hizo esa persona en determinados días, o si no lo debemos hablar directamente porque los datos proceden de libros de historia o de los periódicos, la novela sí permite, sin falsificar la realidad, pero ponerlo a hablar en un, digamos, contexto distendido, con amigos, hacer que su propia voz diga ideas que luego expresó por escrito en algún otro lugar, y dotar de un dinamismo al personaje que le da estos espejos que decía, que no queda ninguna zona en sombra, sino que todo se puede iluminar con las capacidades de la novela. Y a partir de ahí pues he escrito varias novelas, todas en esta línea. Son novelas en las que demuestro muy poca imaginación, no es mi fuerte en ese terreno, pero sin embargo sí creo que en cuanto a la penetración psicológica y a la construcción de un personaje de carne y hueso, la novela permite mucho más que la biografía la tridimensionalidad. El relieve de un personaje novelesco es mucho mayor que quien es simplemente alguien limitado por las normas de lo biográfico. Y ahí pues hice 3 novelas publicadas, tengo 2 más que publiquen pronto, una terminada hace pocos meses y otra tiene algo más de tiempo, y siempre son de personajes reales, históricos, pero sobre todo literarios, sobre Octavio Paz, por ejemplo, sobre Yeats, que trato de recrear momentos concretos de su historia que iluminen al personaje y que puedan dar una visión mayor sobre ellos. Esas son las novelas que he publicado. Algún cuento también, pero digamos que de forma un tanto anecdótica, no representa para mí una gran parte de mi escritura. Luego también el conocimiento del libro me ha venido también trabajando en la Feria del Libro de Sevilla, de la cual soy asesor, y me ha permitido fomentar programas, actividades, ver cómo encauzar diferentes aspectos, y todo esto va contribuyendo a la visión de conjunto de la que hablaba. Y otra faceta también interesante que empecé a cultivar cuando estaba en la carrera y que con muchas modificaciones mantengo hoy en día, es la de editor de revistas. Cuando estaba en filología, pues me integré en el aula de poesía que había en aquel momento, y como es lógico hacíamos una revistita pues muy modesta, pero de estudiantes. Luego me integré a un aula de poesía y pensamiento María Zambrano que hubo en la Universidad de Sevilla, y ahí también llegué a dirigir la revista. Y posteriormente he dirigido 3 revistas más, y todo esto permite, por una parte, también ese ejercicio continuo, esa especie de gimnasio al que me referí en otras labores, que hace que esté en contacto con autores, que me preocupe de la presentación material del texto, que vea los entresijos de una forma detallada. La que estoy dirigiendo actualmente es de poesía, se llama Estación Poesía, y la dirijo para la Universidad de Sevilla. Podría decir muchas cosas sobre ella y sobre la dirección de revistas, pero para ceñirnos al tema que nos ocupa hoy aquí, que es la creación literaria, podría compartir 2 o 3 ideas, no más, sobre lo que uno se encuentra cuando coordina una revista de poesía. Y se encuentra de todo, pero voy a empezar
por lo que traté y he mantenido, traté de que fuera, que es que una revista no puede estar simplemente al albur de lo que le llega, sino que tiene que tener una política propia de fomentar su línea editorial, que en este caso es muy abierta, pero se trata de procurar ir captando las colaboraciones más interesantes para el lector y dar una panorámica amplia de la creación que se hace en el terreno poético en particular. Y tratar también, esto era una voluntad que me pareció importante, tratar de que la revista estuviera muy abierta también a Hispanoamérica. Tenemos una suerte enorme de que el español sea una lengua compartida por tantos millones de personas y por tantos escritores con características muy diversas, pero que en conjunto pues hacen que tengamos una literatura, no ya la española de España, sino la escrita en lengua española, que es absolutamente deslumbrante. Uno piensa en países como Perú, México, Colombia, Chile, Argentina, y realmente sería para llenar 10 seminarios como este la mera recitación de los nombres valiosos que hay ahí. Pues como decía, la revista trata de incorporar lo mejor de aquí y de allá, pero digamos que con un criterio que es el siguiente. Muchas veces quien comienza a escribir, lógicamente quiere que sus textos se publiquen. Hay una especie de prurito de publicar, que es lógico, comprensible, todo lo hemos tenido, pero que eso hay que, digamos que, templar, frenar y procurar encauzar de la forma que en el fondo es más beneficiosa incluso para el escritor novel. No se hace un favor publicando lo primero que llega de un escritor que comienza, porque la ley del tiempo dirá que esa persona llegará a arrepentirse de aquello. Es verdad que hay que intentar ir abriendo camino, puertas, etcétera, para que la creación valiosa se abra paso, por supuesto. Pero por otra parte hay que ser, digamos que, exigente porque si uno ha adquirido ya cierta perspectiva y puede realmente evitarle el bochorno a una persona de publicar algo que todavía no está en sazón, yo creo que tiene que afrontar el riesgo de hacerlo aunque quede como antipático. Es algo necesario. Pero por otra parte, lo que es valioso hay que auparlo arriba y conseguir que, independientemente de la edad, de la procedencia, del sexo, la religión, la idea, lo que sea, lo que tiene valor hay que hacer que se codee con lo mejor de los más reputados escritores, poetas en este caso, del idioma. Porque no se hace un favor a un poeta que se inicia publicando poesía mediocre con 30 o 40 como él, sino, si es posible, dedicarle tiempo y decir, pues mira, esto aún no, tienes este fallo, este otro, te convendría corregirlo, tienes la puerta abierta por otra parte, porque aquí un no es, digamos que, condicionado a un posible sí futuro, pero trabaja y mejora. Y por el contrario, lo que sí tiene validez, el mejor favor que se le hace es publicarlo junto con escritores, poetas, que ya tienen pues una obra muy difundida y que sus nombres son, digamos que, una garantía de calidad. Y son juegos de equilibrios que hay que ir sopesando de manera que el texto, la revista, lo que finalmente el lector recibe, pues tenga valor. Muchas veces me replanteo esta pregunta y siempre me llego a contestar lo mismo. Muchas veces me pregunto, y es una pregunta muy extendida por otra parte, ¿yo para quién escribo? Cuando se pregunta en una entrevista a alguien, ¿y usted para quién escribe? Yo lo tengo muy claro desde hace muchos años ya. Y le voy a dejar con el suspense porque voy a volver a beber agua. Un momentito.
Pues yo escribo para el texto. No escribo ni para mí, ni para un posible lector, ni para otra persona. Yo creo que hay una especie de idea previa de texto, quizá un poco platónicamente, pero entiendo que el texto que merece salir adelante o que está pidiendo salir adelante es aquel al que el escritor se tiene que aplicar con esmero. Tanto es así que tiene que poner de su parte lo máximo posible en cuanto a corregir, depurar, dejar en reposo y no conformarse. La verdadera poesía es enemiga del conformismo y lo que tiene que hacer siempre es el autor, en este género más aún que en otros, exigirse, ser su propio entrenador, ser quien le pide cada vez metas más altas, pero no conformarse con lo primero que se ocurre. Esa primera versión no puede ser sino el borrador de lo que venga. Y vamos a ir terminando ya porque llevamos ya casi 45 minutos. Una cosa que también he hecho con el paso del tiempo es impartir talleres de poesía, en los cuales creo que se puede aprender. No tanto enseñar, sino paradójicamente aprender. Es decir, un taller no puede conseguir que quien no tenga las mínimas dotes salga escribiendo poesía, pero sí se pueden aprender errores, digamos que inercias, vicios que dificultan que el texto, el poema, alcance aquello a lo que estaba destinado y se quede en una especie de versión emborronada de lo que debería ser. Y los talleres me han permitido mantener, digamos que libre, el camino que conduce a la poesía, preocuparse por qué sea la poesía, estar documentándose constantemente para hallar ejemplos, textos, sugerentes, reflexiones, trabajar en modo poético, de modo constante, a mí personalmente me ha allanado muchos caminos y me ha permitido que haya una especie de vida en poesía que semanalmente en las sesiones de taller pues me ha llevado bastante lejos. Y de algún modo me gustaría terminar porque he preparado una especie de decálogo sobre lo que yo compartiría con alguien que comienza a escribir poesía, y serían píldoras que de algún modo muy concisamente reflejan cosas que yo creo que he aprendido y que si se puede hacer que alguien se ahorre el tiempo y los sinsabores de errores que pueda cometer, pues mejor que mejor. Muy brevemente, el primer punto sería, ya sabemos que tú tienes un impulso por escribir, pero piensa que si te va a leer a alguien, ese texto, ese poema, tiene que tener un interés para esa otra persona. No puede ser simplemente algo de hablar de ti, caer en una especie de autorreferencialidad que no traspase al otro. Más que de ti mismo, habla de manera oblicua de lo que a él o a ella le puede realmente afectar, interpelar. Eso es importante. En segundo lugar, diría que hay que intentar evitar limitarse a la propia realidad. Esto es una especie de corolario de lo anterior, pero hay que echar al vuelo la imaginación y saber que más allá de nuestras vidas de seres humanos en nuestra sociedad, hay fenómenos de la naturaleza, hay otros seres humanos en lugares distintos, hay objetos que merecen ser llevados al poema. Muy enseguida van a comprender a qué me refiero. Por ejemplo, cuando Pablo Neruda hizo las odas elementales, se fijó en una serie de realidades, objetos, que eran prosaicos, pero
susceptibles de pasar al poema. Yo creo que esa capacidad de observación es fundamental. Eso también tiene varias ramificaciones, por ejemplo, el llamado monólogo dramático, es decir, meternos en el papel de otra persona en una coyuntura histórica o en una situación diferente de la nuestra y tratar de dar voz a esa persona. Y esto es muy interesante y es algo que habría que cultivar siempre, la diferencia entre el yo del autor y el yo lírico. Saber que no siempre, aunque se hable en primera persona, uno es el que su DNI dice que es. Luego, diría también, y lo enlazaría con la primera, que nos tenemos que exigir muchísimo. No podemos pedir el tiempo de nadie si nosotros no le hemos dado ese mismo tiempo y más aún al texto. Es decir, no se puede entregar a otra persona para que lo lea un problema con deficiencias de presentación gramatical, con descuidos. Hay que intentar que el texto esté ya, digamos que, granado y depurado y corregido. Fíjense, voy a recurrir a una imagen muy plástica, el famoso iceberg. La poesía que conocemos, publicada, es la parte que sobresale del nivel del mar, pero realmente debajo hay una masa enorme que no vemos, pero que está ahí y que es la que hace que aquello otro flote. Aplicado a la poesía, no es sino las versiones previas, los borradores, todo lo que se ha ido corrigiendo hasta que luego ya de forma impresa nos encontramos con el libro. Pero el verdadero poeta tacha, hace flechas, reordena. Casi nadie, de verdad, en un poema que nos guste, ha mantenido los versos tal como se escribió, sino que va intercalando, va a lo mejor cambiando una estrofa por otra. Lo que pasa es que vemos el resultado final. Sepamos que hay que manipular mucho, corregir y versionar en diferentes estados hasta el final. Un cuarto punto, no todo el mundo lo hará, pero al que lo haga le dará grandes beneficios, es traducir. Muchos poetas han traducido poesía, probablemente por las razones que antes expuse, no simplemente para poner en otra lengua algo que no estaba, haciendo una especie de favor al prójimo, que también, sino de un modo más pedestre y egoísta, que es yo voy a exprimir esto porque es absolutamente maravilloso y lo voy a hacer propio. Es una especie de vampirismo, clavarle la yugular, clavarle los colmillos propios en la yugular al texto ajeno y disfrutar de ese festín de lo que merece la pena, porque como he tratado de exponer, el aprendizaje es mucho. Por otra parte, podríamos hablar del mundo literario, que es complejo. Una pregunta que muchas veces surge es: ¿me presento a premios? ¿No me presento? No voy a entrar mucho en ese aspecto, pero sí destacar un factor por el cual los premios son estimulantes, que no es que se ganen o no se ganen, sino es que, perdón, la mera preparación de tu libro o de tu conjunto de poemas para un premio es ya de por sí un ejercicio más que permite que corrijas, releas, reflexiones. Trabajar con un límite de una fecha, del plazo, trabajar con la idea de que eso va a ser leído por otras personas, puede posibilitar que dediques más tiempo al libro, a los poemas, y que estos, en consecuencia, mejoren. Finalmente no, voy por el sexto. Yo diría que es absolutamente fundamental priorizar y tratar de leer a los clásicos absolutamente, digamos que, insoslayables. Se publica mucha literatura menor, todos publicamos cosas que a lo mejor no deberíamos publicar, pero realmente hay referencias que hay que tener muy en cuenta. En el plano de la poesía yo diría que lógicamente están los autores que los manuales y las historias de la literatura reconocen, pero por decir 10
nombres en este decálogo, diría que nadie que se dedica a la poesía debería olvidar obras como las de Safo, Petrarca, Shakespeare, San Juan de la Cruz, Emily Dickinson, Leopardi, Baudelaire, Juan Ramón Jiménez, Cavafis o José Emilio Pacheco. He citado a Pacheco por ser más reciente, que murió hace pocos años, pero claro que hay muchos otros nombres, y yo a lo mejor mañana me levanto y hago una lista distinta, pero por ejemplo, ¿cómo no vamos a leer a Safo cuando introduce un cambio de paradigma tan importante, que es el paso de la épica, de los poemas como la Ilíada, de cantos a los guerreros, etcétera, y ella lo que hace es algo tan moderno, hace pues 2700, 2600 años, hace algo tan moderno como introducir la emoción lírica, lo personal, la intimidad. Ella, no lo voy a parafrasear, pero tiene un poema muy famoso, que otros canten a los barcos de la guerra, de no sé qué, yo, ese contraste, que otros no sé qué, yo, y entonces habla del amor y habla de un ámbito mucho más emocionante, eso hace que pasemos a la lírica, que es en general el subgénero de la poesía que más nos interesa o que más cultivo ha tenido. Pero como esto, todos los que he dicho tienen alguna lección que aportar. Por ejemplo, Cavafis tiene curiosamente el contraste con Safo. Él lo que hace es, en general, a partir de un hecho histórico, de una crónica, de un suceso real, extrae una especie de quinta esencia aplicada a una meditación o a algo de la modernidad. Ese diálogo es también muy interesante, todos tienen algo que aportar. Otra cosa, ya el punto séptimo, y voy terminando, sería no conformarse con un estilo que ya se haya dominado. Somos personas de costumbres, tendemos a que el hábito se enseñoree de nosotros, pero conviene abrir también la ventana, que entren otros aires, y aunque lógicamente hayamos conseguido un mayor dominio de ciertas formas, siempre tratar de leer aquello que es diferente de lo nuestro, porque es lo que nos enriquece. No tiene mucho sentido siempre estar alrededor de uno mismo o de ese ámbito cercano de poetas afines, sino, aunque sea meramente para estar en contacto con lo diferente, leer a otros. Me estaba acordando ahora de esa famosa frase de Rimbaud en francés, que era je est un autre, yo es otro, no yo soy otro, sino yo es otro, que es una cuestión agramatical. Pues bueno, todo poeta en realidad debe ser otro, y esto también, por ejemplo, Fernando Pessoa, al que también me gustaría referirme, lo hizo con los heterónimos. El punto octavo: la poesía son como balanzas, juego de equilibrios, que si una cosa se carga demasiado, tiene que haber una especie de compensación para que no escore o se hunda el barco. Por ejemplo, esto creo que es importante, la forma clásica, digamos que los versos medidos son de agradecer porque al público en general le gustan, pero cuanto más ortodoxo sea un poema en la aceptación de las normas, más debería al mismo tiempo tirar de lo imaginativo y de metáforas audaces y tratar de que digamos que elementos irracionales se adentren en el poema, porque de otra forma se queda en mera versificación, en algo correcto, y la poesía es todo menos corrección. La poesía es una negociación constante entre lo previsible y lo imprevisible. Pessoa, lo mencioné antes, Pessoa hace un tipo de poesía muy popular cuando firma como Fernando Pessoa, pero luego hace también una poesía, digamos que futurista, muy de vanguardia, muy rompedora, cuando atribuye esos poemas a
Álvaro de Campos, que era uno de sus heterónimos. Pues como decía, es mucho más rico cultivar diferentes registros que uno solo. Luego, algo importante también, creo que quien escribe debería tratar de no dejar todo bien explicado, dejar una especie de puerta entornada. Es muchas veces más sugerente la elipsis, dejar, como decía, al arbitrio del lector ciertas interpretaciones. Nos molesta en general, y con razón, que alguien nos quiera explicar cosas obvias. El poema debe huir de la obviedad. Hay un poema, y hablando de elipsis, que me gustaría decir, porque es muy breve, de Ezra Pound, del poeta norteamericano, que también enlaza con Safo, porque, fíjense, se titula Papiro, y él lo que está haciendo ahí es jugar con la ausencia de palabras. En los papiros hallados en Egipto y en otros lugares, pues muchas veces por el paso del tiempo se ha desfigurado el texto y quedan palabras aisladas. Y esto, lejos de ser una pérdida, que por supuesto lo es, pero tiene también la posibilidad de ser un estímulo para la imaginación por lo evocativo de aquello que no está pero imaginamos. De modo que Pound escribe como título Papiro y dice: primavera, hace demasiado tiempo, Góngula, que es un nombre de mujer. Esto está basado en un poema de Safo. Y son 3 palabras en 3 líneas que son como el resto del poema, pero la capacidad de sugerir es enorme, porque primavera, pues todo lo que uno pueda asociar con la primavera. Demasiado tiempo, o hace demasiado tiempo, ya está ahí la nostalgia, la añoranza, que habrá sucedido en el intervalo, todo lo que a un ser humano le mortifica, y el paso del tiempo es probablemente lo que más. Y luego un nombre, una apelación concreta que ya introduce pues una historia vivida en concreto, en 3, no ya 3 versos, sino prácticamente en 4 o 5 palabras. Y finalmente, como esto es un decálogo sobre la poesía, el punto 10 no lo voy a decir yo, y lo tendría que decir cualquiera de ustedes para su fuero interno. La poesía no puede ser, por más que se aporten reglas, quedarse en algo, digamos que cartesiano o con un sistema. Todo lo que es sistema hace aguas, porque la poesía exige siempre una especie de giro, de quiebro de esa realidad sólida y aportar a esa realidad elementos personales que cada cual puede extraer de su propia experiencia. Y sobre todo, porque repito, si esto fuera una ecuación absolutamente formulable, no sería poesía. Poesía es técnica, es ejercicio, hay que saber muchísimo y practicar todo lo que es la cuestión prosódica, pero por otra parte es siempre la excepción y lo que nos hace no robots, sino humanos, que es el aporte creativo que, como este taller, estas jornadas, este curso que se ha organizado y que se está ahora terminando, ha intentado realizar. Muchas gracias.